La participación de las instituciones, de los profesionales dentro de la política, dentro de la coyuntura electoral, no solo debe servir para distraerse cada cierto tiempo, debe servir para ilustrar y orientar a la población. Y en ese orden de ideas vamos a ver la siguiente nota. Al término de la misma vamos a dialogar con Joan Tincopa Langle. Ella es directora académica de Salud Preventiva Andina. Ellos trabajan a nivel nacional. Su sede principal está en Lima y trabajan en diferentes partes del país. La nota siguiente de Ollanta Humala Tazo, en la cual refiere que no se puede confundir a las Fuerzas Armadas con reformas. ¿Usted qué piensa? Vemos la nota y luego comentamos. Hay que señalar que no se puede confundir a las Fuerzas Armadas con reformatorios. Cuando yo escucho opiniones de congresistas electos o de candidatos a la presidencia señalando de que se necesita el servicio militar obligatorio para reformar a muchachos que probablemente puedan estar yendo por un mal camino, eso es no comprender ni entender lo que es la defensa nacional. En la defensa nacional no es un reformatorio, no es un correccional, la defensa nacional justamente es para que vayan los muchachos a hacer voluntariamente su servicio militar. Y el servicio militar, que debe ser voluntario, debe ser un servicio que tenga atractivos a los jóvenes. ¿Qué atractivos puede tener un servicio militar? Una buena propina, una buena salud, debe tener la capacidad, la seguridad de que el licenciado que sale de un instituto armado policial va a salir con un brevete, con una licencia de conducir y va a salir con una carrera técnica. Además de esto, necesitamos nosotros mejorar el trato al personal militar, porque muchos jóvenes que quieren servir a la patria no lo hacen porque saben que han habido muchos casos de escándalos, de maltratos, de abusos de autoridad. ¿Creemos que las Fuerzas Armadas son reformatorios o no? ¿Usted qué piensa? Muchas personas creen que, muchos padres de familia creen que lo que no pueden hacer en su hogar con los hijos, lo puede hacer las Fuerzas Armadas. Se equivocan. Y muchos creen que la delincuencia y en las pandillas obedecen a una falta solamente de cariño en el hogar. No solamente es eso, es falta de oportunidades por parte de una sociedad, de un Estado. Y no solo es responsabilidad de las fuerzas del orden, también está involucrado el gobierno local, los gobiernos regionales. No es un tema aislado, el tema de los jóvenes, para hablar de, bueno, pues, imponer o proponer el servicio militar obligatorio como la señora Cuculiza. Y como hoy dice el señor Ollanta Humala, atinadamente estos no son reformatorios, no le falta razón. ¿Usted qué dice, Joan Tincopa, directora académica de Salud Preventiva Andina? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Con respecto a la pregunta que usted me está haciendo, efectivamente, los tiempos han cambiado y tenemos que ir de acuerdo a cómo van los cambios. Hoy en día no se puede acondicionar o exigir que tal o cual joven se comporte de una manera con una disciplina extremadamente rígida. Más bien lo que hay que hacer es crear flexibilidades. Usted ha mencionado que la enfermedad social que atraviesa nuestro país obedece a múltiples factores, como cualquier enfermedad de una población. Hay factores de riesgo que influyen en que ciertas personas tengan cierto comportamiento, ¿no? Usted es geógrafa, egresada de la UAP. Bajo ese entendimiento, a nivel nacional hay diversidad cultural para hablar también del particular del tema. Por supuesto, nuestro país tiene una particularidad, ¿no? Ya es conocido que nuestra geografía es variada y eso trae como consecuencia diferentes pisos de clima, pero también diferentes tipos de cultura. Incluso podríamos confundir una zona, pero dentro de esa zona hay diversas culturas mezcladas con nuestros antepasados, la gente que ha venido colonos, han creado sus ciertas costumbres, hay una aculturización entre dos
grupos de humanos y se crea una nueva cultura, ¿no? Eso es normal, pasa en todo el mundo, pero en nuestro país, como somos múltiples etnias, de una forma podemos considerar de que nuestra identidad tiene esa particularidad, ¿no? No podemos tener todos una misma identidad porque todos pertenecemos a grupos culturales distintos, costa, sierra, selva, norte, sur, centro, cosas así, ¿no? La institución a la cual representa usted, Salud Preventiva Andina, en su condición de directora académica con especializaciones, epidemióloga, geógrafa, con maestría en la UNI, habla de salud preventiva andina. Estamos hablando de esa cultura que a veces no se quiere ver, de esa historia que se quiere negar en el Perú por nuestras instituciones oficiales, hoy que hablamos de democracia y hoy que hablamos de planes de gobierno y vinculados al sector salud. Nuestra institución es una ONG. Nosotros tenemos un objetivo principal: ayudar a mantener la salud de la población, minimizar toda posibilidad de afecciones a patologías, ¿no? Y tenemos dos estrategias para ese fin. Primero, hay que dar información al ciudadano para que se autorresponsabilice de su salud. Y segundo, capacitar, ayudar a mejorar las competencias de los profesionales de la salud. En esas dos estrategias nos venimos desarrollando. Principalmente por nuestras actividades y como usted ha mencionado, trabajamos en diversas zonas del país, pero nuestro interés es trabajar en la comunidad andina, de ahí el nombre. Hemos notado de que hay particularidades en diversas zonas, ¿no? Por supuesto, tratamos de prevenir, y cuando decimos prevenir hay que mantener ciertas conductas saludables para evitar o minimizar la posibilidad de enfermarnos, para partir por ahí. Una vez que ya algunas personas han sido víctimas de una enfermedad, hay que lograr que ésta no se agrave. Entonces, ahí hablamos de una prevención secundaria. Y cuando finalmente se encuentra en una fase terminal, hay que lograr que esta persona no sufra tanto, o sea el menor el sufrimiento, de tal manera que pueda llevar con dignidad este proceso. Durante el gobierno del Fujimorismo o de Alberto Fujimori se hizo un control de la natalidad inconsultamente. Así es. ¿Y eso se puede prevenir? En ese caso, recordemos la historia, si me permite usted, Perú, como muchos países, tenían una alta tasa de crecimiento demográfico, a tal punto que se ponía en riesgo la estabilidad. Si recordamos mucho más atrás, hubo un científico, un tecnólogo en aquel tiempo, llamado Malthus, que expresó una teoría en la cual él proponía que si la población crecía de manera exagerada, los recursos no iban a alcanzar para esa población y posiblemente generen hecatombes, guerras por el acceso a los recursos. Bueno, eso se viene trabajando durante muchos años, ¿no? La otra parte dice que siempre la tecnología va a crear condiciones para que esa población se pueda desarrollar. Pero indudablemente la economía de un país también obedece al crecimiento de la población. Si hay mucho crecimiento de población, no hay acceso a los recursos, no hay acceso al agua, no hay acceso a los alimentos, no hay acceso a la educación. Hay que educar a las personas para que no tengan tantos hijos. Una cosa es educar y otra cosa es intervenir quirúrgicamente. ¿Está bien la intervención de Fujimori? ¿Se justifica? La intervención de Fujimori fue drástica e inflexible. Le faltó tal vez un manejo más social, más humanístico. Él tomó una decisión apresurada. El crecimiento demográfico de forma aritmética y la distribución de la riqueza, el crecimiento de la población de forma geométrica y la distribución de la riqueza, la producción de forma aritmética, hizo esa desigualdad. ¿Usted comparte esa premisa ya desfasada para algunos, justificable para otros? Permítame hacer a mi criterio, no hablo en nombre de la institución, pues entenderá que la institución tiene una actuación institucional. Ahora, si usted me pregunta a título personal, yo le voy a responder desde el punto de vista técnico, voy a tratar de responder desde el punto de vista técnico. Cuando se estudia una población, lo primero que hay que encontrar es cuál es su cultura, cuál es su génesis, cómo es que se desarrollan, porque ellos tienen una ética. Tal vez para mí, lo que yo considero que no es desarrollo, para ellos sí es desarrollo. Entonces yo puedo pensar, para el bien de esta población hay que cortar el crecimiento exponencial, pero para ellos eso no es motivo de pobreza, o sea, tal vez ellos tengan una cultura especial en la cual más bien desean tener más hijos por la labor de la tierra, por X razones.
Entonces, no es que a priori vamos a actuar sobre ellos, tenemos que encontrar la razón de existir de esa población y más bien conducirlos, no una intervención directa, inflexible a mi manera, sino más bien a lo que quiere la población. Cuando se piensa en ordenar un territorio, lo primero que hay que conocer es qué es lo que quiere la población, no yo como ¿Qué es lo que usted quiere? La relación, la no pérdida de la identidad, la historia y su cultura de esa población. ¿Y la institución a la que representa es contraria a su pensamiento personal? No, por supuesto que no. Nuestra institución lo primero que hace cuando conoce una población, hablemos por ejemplo de Junín. Cuando nosotros hemos llegado a Junín, lo que hemos notado es que hay mucha deficiencia en cuanto a entender la situación del poblador para sus atenciones en salud, ¿no? Vemos que no hay una comprensión entre los que toman decisiones y la población. Los que toman decisiones tienen una buena voluntad. De hecho, ellos tienen la responsabilidad de atender la demanda de la salud de la población. Los pobladores tienen que tener su autorresponsabilidad. Hay muchos factores que influyen en que no se cumpla con la atención a la salud. Se está cumpliendo, pero seguramente no a la medida de las necesidades. Por ejemplo, ¿no? La desnutrición en la zona es alta. Ya, eso es un problema que obedece a aspectos sociales. El profesional de la salud no está pensando en atender al desnutrido, sino más bien las emergencias que están ocurriendo día a día, que son varias. ¿Por qué pasa? La intervención mediática, salvar del apuro? Y hablamos también de la política del sector salud, cuando el salud tiene otra estructura, otra forma de trabajo. El Ministerio de Salud tiene otra política de trabajo, la sanidad tiene otro trabajo y el sector privado tiene otro, las clínicas, los hospitales. Y cada uno defiende su autonomía, se aferra a defender. No hay una política clara de unidad en el sector. Tenemos que entender que hay un sector, el sector salud, y hay el Sistema Nacional de Salud, que aunque pareciera que son lo mismo, tiene sus diferencias. El sector salud agrupa todas las entidades del gobierno, es decir, del Ministerio de Salud. Ya establecen sus líneas de trabajo, sus políticas, y tienen una cantidad económica, un recurso económico para cumplir estos objetivos. Lamentablemente esos recursos son limitados, y con eso tenemos que manejarnos, ¿no? En el caso del sector salud. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, ya involucra a las entidades que aún no trabajan en salud, y tienen que ver con salud. Por ejemplo, energía y minas tiene que ver con salud, puesto que si hay contaminación, eso va a afectar a la población. El Ministerio de Agricultura tiene que ver con salud, puesto que la producción de alimentos tiene que cumplir con una base de nutrición. Las ONG, las entidades sociales tienen que ver con salud, porque de una u otra manera influyen en la educación, en el comportamiento del individuo. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, es allí donde falta una política integral para no... ¿Falta una política integral de salud en el país? Sí, no hay. ¿Ve usted en estos dos candidatos alguna buena intención? Para hablar de un sistema nacional de salud, una política nacional de salud, hace falta agrupar a los actores involucrados. Como comprenderá, si usted menciona por uno u otro candidato, ellos tendrían que tener primero la asesoría técnica, pues ellos no trabajan en salud, ¿no? Cada uno tiene carreras diferentes. No se necesita ser especialista en salud para desarrollar una política de salud, porque se convoca a los especialistas en salud. Ellos van a convocarse, conversar, proponer, diagnosticar y establecer una línea, que eso va a tomar tiempo. O sea, eso no puede ser a priori. A priori, la decisión del gobierno regional de Junín a través de la especialización de los hospitales, ¿ha sido a priori? Pareciera, porque se ha llevado en muy corto plazo sin tomar en cuenta los accidentes, consideraciones que esto está trayendo consigo, ¿no? Hay mucha confusión en la población. Tal vez hubiese sido comenzar con informar a la población sobre estas nuevas políticas, aunque seguramente el director regional lo ha considerado como hay que actuar ya, ¿no? Seguramente una Pero decisión. Sus costos tienen muertos y de lejos el promedio nacional. Claro, muchas personas piensan de que los cambios tienen que ser ya, pero a veces los cambios ya traen consigo errores, altos costos, hay una curva de aprendizaje que en lugar de tomar cierto tiempo se prolonga. Entonces, todas esas consideraciones no se tienen que tomar a nivel personal. Para eso su institución se vincula, por ejemplo, con el lado de la investigación. Por supuesto. Nosotros no podemos emitir opinión, tenemos que dar
referencias en base a estudios clínicos demostrados, en los cuales nosotros tenemos que proponer ciertas cosas, ciertas ideas, pero que ya han sido practicadas en otras instituciones, ¿no? Las opiniones, cuando se habla desde el punto de vista técnico, son respetadas, pero tal vez tengan un poco de valor, ¿no? Lo que importa son los estándares, los indicadores internacionales, la referencia de otras instituciones, entidades que se dedican a hacer análisis de muchos estudios y arrojan resultados concretos. Esto sí funciona, esto no funciona. Para tal o cual enfermedad hay que aplicar tal o cual medicamento durante tantos días. No lo que uno crea conveniente, no lo que diga mi colega. Cuando usted nos refiere de la actividad profesional y la investigación, que es necesaria desde luego, pero son agentes muchas veces los que están involucrados en salud, agentes resistentes al cambio. El cambio siempre trae resistencia, por eso tiene que ser paulatino. La sensibilización, que es lo primero para que una persona cambie de cultura, de criterio, de opinión, de conducta, hay que sensibilizarla, y eso no va a suceder en el corto plazo. El trabajo siempre es a mediano y largo plazo. La educación tiene que ir de la mano con todo aquel intento de cambio. En salud hablamos de cambio de actitudes, cambio de conductas. Eso no se va a lograr porque yo le diga, usted tiene que alimentarse mejor, usted no tiene que tomar, usted no tiene que fumar. Eso tal vez lo escuche y se le olvide. Un proceso de cambio involucra que todos estemos involucrados, no solamente las entidades de salud. Por eso le hablé de un sistema nacional de salud, donde intervenga el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Educación, las otras entidades participantes de la sociedad civil, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Policiales. ¿Por qué tiene que estar apartada de esa? Porque entienden que la salud está vinculada solo a los médicos, pues. Es un error, La salud es de todo, es transversal a todos. En realidad todas las actividades son transversales a todos. Si entendemos lo que usted nos menciona, tenemos un presidente regional que es médico, neurocirujano y comete estos errores, ¿está trabajando mal? Pareciera que está trabajando mal por los resultados. Debía concertar, dialogar y, como usted dice, hacer un plan de trabajo paulatinamente. No conozco en persona al director regional de salud, por supuesto estoy entendida que... El presidente regional es neurocirujano. Correcto, yo tengo entendida que es médico y por consiguiente entiendo que él ha visto las necesidades de su región. Lo que lo lleva a hacer cambios rápidos es su deseo de mejorar la salud de su población. Tal vez sería bueno... Pero también invitarla a ustedes que trabajan y participan en el sector, se involucran, trabajan, investigan, hacen seguimientos clínicos. Y no solamente a nuestra institución, yo creo que el trabajo siempre tiene que ser interinstitucional. Cuando nosotros hemos llegado a Huancayo, siempre lo primero que hacemos en toda la región es conocer a las autoridades, en el caso del Colegio de Enfermeras, en el Colegio de Obstetras, el Colegio Médico, la Dirección Regional de Salud, entrevistarme con cada uno de sus responsables y plantearles un trabajo en conjunto. Solas hacemos muy poco, ¿no? En nuestra institución principalmente son mujeres, pero entre grupos e instituciones podemos hacer mucho más, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Por supuesto, algunas instituciones tienen ciertos temores a involucrarse con otras instituciones y prefieren andar por su cuenta, ser solos. Trae consigo sus cosas buenas, sus cosas malas, los éxitos deben compartirse. Nuestra visión como institución es apartarnos de los aspectos personalísimos. Nosotros buscamos cumplir con nuestra función institucional, que es autorresponsabilizar al poblador de su salud y que el profesional de la salud genere competencias en su trabajo. Las intervenciones a nivel nacional son en las regiones más pobres. Sí, nosotros hemos concentrado ¿En qué regiones nuestras fuerzas. Bueno, Lima tiene cordones de pobreza, usted ya debe conocer. Aquí en Huancayo estamos trabajando en las 9 provincias de Huancayo. Principalmente hemos comenzado con Satipo, aunque no estamos dejando de lado Huancayo. Dicho sea de paso, esta mañana la Corte Superior de Justicia, ¿no?, ha realizado una actividad, una feria, en la cual hemos participado orientando a la población sobre algunas medidas de prevención o algunas consultas en temas de planificación familiar o obstetricia. Y así, venimos haciendo este tipo de actividades. A nivel nacional, ¿intervienen en qué regiones? Estamos en Huancayo, principalmente Junín, pero hoy día en Huancayo, en Huancavelica, nos vamos para Puno, y esa es toda la zona altoandina, nuestro foco de atención. Usted está en la zona andina, como la institución tiene ese nombre y también es visión, y principios y visiones y objetivos de cambiar esa postración en el sector. Puno es delicado.
Así es. uno tiene un acercamiento a la propuesta del señor Ollanta, ¿se justifica por la situación social, económica y política por la que atraviesa? Si nosotros nos vamos a nuestra historia, recordemos que siempre la zona sur tiene particularidades. Y postergada. Es que ha tenido mayormente relaciones con Bolivia, ¿no? Sí. Antes eran uno solo. Recordemos Sí. que nuestros... La Confederación. Así es, hubo intento incluso de hacer un país en esa zona, pero en aquel entonces los gobernantes no permitieron eso y obligaron a esa zona del sur a pertenecer a un país al cual ellos estaban más familiarizados con los sureños, no con los puneños, inclusive a lazos comerciales como familiares. Eso ha seguido. Y de alguna u otra manera mantienen cierta cultura, cierta independencia, un poco alejada del centro, un poco alejada del norte. Por consiguiente... Tienen su mundo. Así es, tienen un Su mundo muy cosmovisión. especial, su cosmovisión. Y hace poco recordemos que hubo un intento de hacer la nación aymara. Entonces, ¿qué pasa? Que no se está comprendiendo que eso es una necesidad que ellos tienen. Es como que usted le estén obligando a participar de una religión con la cual no comulga. Puede respetarla, pero no le parece. Tiene distanciamientos con esa filosofía. Bueno, más o menos sucede lo mismo con nuestros pobladores del sur. Hay que entender que somos parte de ellos también, como ellos de nosotras, salvo que permitamos que se segreguen, ¿no? Joan Tincopa, directora académica de Salud Preventiva Andina, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por invitarme a su programa y un saludo para todos sus televidentes. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Alfa Estudio Audio y Video. Ahora te toca a ti. Atrévete a conocer la más avanzada tecnología y nuestro estilo de hacer sonido de calidad. Alfa Studio. Le damos vida a tu imaginación. Centro Comercial San Francisco de Asís, ofreciéndoles